Camila Maleronca es arquitecta y consultora independiente con experiencia en urbanismo e instrumentos de financiamiento urbano. Es colaboradora del Instituto Lincoln desde el 2010 como coordinadora, investigadora y profesora de varios cursos presenciales y a distancia en tópicos de gestión de suelo, recuperación de plusvalía y financiamiento urbano. Se ha desempeñado como consultora en el ámbito estatal y privado de Brasil. Ejerció como gerente de estudios económicos de la SP Urbanismo, empresa vinculada a la Secretaría Municipal de Urbanismo de Sao Paulo, donde fue responsable del área de monitorear las operaciones urbanas, el desarrollo y análisis de estudios de factibilidad económica de proyectos urbanísticos. Ha participado en numerosas investigaciones y publicaciones especializadas, entre las que destaca su coautoría en el artículo Operaciones Urbanas, lo que podemos aprender con la experiencia de Sao Paulo, editado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Pues bueno, ahí sí que una larga trayectoria, Camila, pues muy querida tu participación con nosotros y muy esperada. Y bueno, pues te dejo en uso del escenario y el tiempo es tuyo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Henry, y a la organización del evento. Es un gusto compartir esos minutos aquí con ustedes y un gusto inmenso encontrar a Livia acá. Y empiezo con un comentario que no es necesario, ya no es necesario 40 años, ¿sí? Y Belo Horizonte es un ejemplo vivo de eso. Entonces podemos beber en la fuente de otras experiencias para ahorrar tiempo. Entonces eso es espero que sea una contribución para que ustedes encuentren por ahí sus caminos inspirados por las experiencias de Brasil, y mucho se ha hecho antes del Estatuto de la Ciudad. Entonces, no es necesario tampoco esperar un marco regulatorio nacional para que los municipios o los estados, las jurisdicciones, locales empiecen a experimentar nuevas formas de desarrollo urbano. Bueno, antes de empezar a hablar de la experiencia misma de São Paulo, voy a hacer como una breve introducción. Aquí tenemos dos imágenes, un teatro y el mapa de la ciudad de São Paulo. Y ese es el mapa de valores de la ciudad que muestra los valores de suelo en la ciudad de São Paulo en el año 2001. ¿Y por qué traigo las dos imágenes paralelamente? Bueno, porque les digo, ustedes no necesitan conocer ese teatro, para decirme cuál es el lugar más caro del teatro, ¿verdad? Ustedes saben que el lugar más caro del teatro tiene que ver con el lugar que está más cerca al palco, ¿sí? Es fácil identificar lo que decimos para una ciudad como atributo de localización. En un teatro es el palco, el principal atributo de localización o de ubicación en un teatro es el palco. Entonces, no es necesario conocer ese teatro para decir mucho sobre cómo está organizado ese teatro, solamente mirando a su mapa de asientos, a su mapa de valores. De la misma manera, cuando miramos el mapa de valores de una ciudad, podemos decir mucho sobre la forma como está distribuida, cómo están distribuidos los atributos de valores en una ciudad. La cosa es, los atributos de valores en una ciudad no son tan simples, tan sencillos de identificarse como un palco, ¿sí? Tienen que ver con accesibilidad, tienen que ver con acceso con la organización de la infraestructura, y tienen que ver también con la norma urbana, cómo está distribuida la norma urbana. Entonces, y ahí podemos también pensar, ¿quién puede sentar en las sillas amarillas en ese teatro? Las personas que tienen plata, ¿verdad? Sí, pero no solamente. ¿Quién es más? Los que han comprado anticipadamente, que lograron acceder a un precio promocional, o los que tienen algún tipo de privilegio porque su familia en el pasado ha patrocinado la reforma del teatro. Entonces hay familias que pueden tener sillas con su nombre marcado en ese teatro.
Entonces, aunque la persona no quiera ir a ver el espectáculo, la silla quedará vacante, porque la familia tiene ese privilegio que se adquirió en un pasado. Y podríamos seguir ahí, no sé, sobre informalidad. ¿Qué más? Si yo quiero ver el espectáculo, pero no tengo plata, puedo saber tal vez que una puerta se queda abierta después que empieza el espectáculo y puedo entrar y me pongo de pie todo el tiempo, pero aún así logro ver el espectáculo y tal vez tenga que moverme 2 o 3 veces durante el show para escapar de la fiscalización, pero aún así tengo acceso. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué pasa si no hay lugar para todos? Si el espectáculo es muy popular y hay más gente que quiere ver el espectáculo que sillas para vender. Una inflación de precios, ¿sí? Se sube el precio porque hay más demanda que oferta. Lo mismo en la ciudad. Bueno, podría tomar todo mi tiempo aquí discutiendo o tratando de hacer analogías entre el teatro y la ciudad, cómo se organizan y cómo no hablé aún de las preferencias individuales, que es otra cosa súper importante. Si yo tengo, aunque yo tenga dinero para pagar por la silla más cara, puede ser que yo tenga, no sé, algún tipo de dificultad de locomoción. Entonces me interesa más estar cerca a una puerta, a una salida, a un corredor, que en el mejor lugar. Entonces, preferencias individuales también cambian la localización de personas y actividades en un territorio. Y bueno, y ahí seguimos. Y lo más importante es, si es muy popular, si hay más gente que quiere ver ese espectáculo, que sillas disponibles, eso va a generar un proceso de subida de precios, ¿sí? Y va a tornar el espectáculo menos asequible. Entonces, súper importante. Cosas, ideas fáciles y analogías para pensar cómo se organiza una ciudad. Entonces, siempre estamos hablando de localización. Siempre cuando se pregunta a un perito, a un técnico de evaluación inmobiliaria, dicen, son 3 factores que determinan el precio de los inmuebles en la ciudad. Localización, localización y localización. Bueno, si tomamos 2 imágenes como esas aquí, ¿sí? Les puedo decir, la primera son aleatorias, cosas que saqué de internet, no sé exactamente dónde quedan, pero es solamente para fines de ilustración. Si vemos ahí, la de arriba a mí me parece más bonita que la de abajo, pero posiblemente la de abajo es más cara que la de arriba. ¿Por qué? Porque abajo vemos algo de infraestructura, ¿sí? Se ve unas cosas de iluminación aquí de energía y algo de calle, ¿sí? Y arriba es puro suelo rural. Bueno, y más, otra, más fea, aún más fea, pero que además de energía eléctrica, además de una calle que puede ser que se ve precaria, tiene algo aquí, transporte público, entonces posiblemente más cara. ¿Y qué más? Bueno, esa, ¿sí? Son casas de papel casi, una favela, pero súper céntrica, se ve algo del entorno y se ve que aunque las casas sean precarias, no, aquí se ve casas de ladrillos, aquí son casas de papel, ¿sí? O de cartón. Aquí el suelo vale más, ¿sí? Y todo eso tiene que ver con localización, localización, localización. Esa favela aquí se ve desde arriba, en esa foto de la derecha para mí. Está cerca de un edificio súper caro que en algún momento, que hace un tiempo, fue el más caro, el edificio corporativo más caro de la ciudad de São Paulo. Y se puede verlo aquí, en su imagen final, con la favela borrada por computación gráfica aquí por detrás. ¿Sí? Entonces, un poco para reforzar la idea de que la ubicación tiene que ver con el contexto, con cómo cómo cada terreno urbano está insertado en un propio contexto. Y súper importante, que los valores del suelo son definidos al nivel de la ciudad, nunca del lote. Entonces, no importa si uno se ve más bonito o más feo que el otro, ¿sí? Eso tiene que ver con algo que llamamos la renta diferencial del suelo
y con un postulado súper difícil súper contraintuitivo, que dice que el peor suelo es lo que determina el mayor valor, porque precisamente es como en un teatro, ¿sí? ¿Por qué el amarillo es más caro? Porque la silla negra es peor que la amarilla, ¿sí? Entonces, aquí también en una ciudad es siempre la diferencia entre valores, la diferencia entre ubicaciones. Cuanto más diferente, más caro será el suelo, ¿sí? Eso es súper importante y nos ayuda a entender por qué en América Latina, o si queremos, vamos a África, encontramos precios de suelo o precios de inmuebles más caros que en muchas ciudades de países desarrollados. ¿Por qué? Por el tema preciso de la renta diferencial, de que en esos países desarrollados la infraestructura y los atributos de localización están universalizados o están distribuidos en el territorio de una forma más. Mientras acá tenemos diferencias gigantes, ¿sí? Inmensas, y eso hace con que el precio suba. Bueno, a comprender cómo se forma el valor de un terreno urbano, y ese es un esquema de la querida profesora Fernanda Furtado de Río de Janeiro. Entonces, ella trató de poner en gráfica conceptos que tomamos prestados de la economía urbana. Entonces, ¿cómo se forma el valor de un terreno urbano? Bueno, podemos ponerlo de la siguiente manera. Todo empieza con un supuesto esfuerzo del propietario. ¿Qué es eso? Bueno, es lo que uno paga para comprar un suelo. ¿Ok? Y después, ¿qué más? Bueno, acciones de otros individuos. Hace diferencia si mi vecino deja su casa linda o fea. ¿Sí? Si la casa de mi vecino es fea, si la casa de todos mis vecinos no está mal, sin mantenimiento y mal cuidada, eso afecta el valor de mi propiedad. Y lo mismo, al revés, lo mismo. ¿Sí? Si todo está bonito, eso va a hacer con que mi propiedad sea más valorizada. ¿Qué más? Bueno, cambios en la norma urbana. ¿Sí? Fácil, eso es fácil de entender. Si puedo construir más, vale más. Si puedo construir menos, vale menos. Si puedo construir un único uso, no sé, una zona industrial tiene un uso muy restrito. Una zona mixta puede todo. Entonces, eso también cambia el valor del suelo. Y finalmente, inversiones públicas, que es la asociación más directa, ¿sí? Si se hace una obra pública que beneficia un terreno público, un terreno privado, eso va a cambiar el valor de ese terreno. Bueno, listo. Entonces, Fernanda nos enseña cómo se forma el valor del suelo, pero quedamos ahí aún con qué es esa cosa de esfuerzo del propietario, cómo calculamos eso, porque las otras cosas sí podemos verificar, pero ¿cómo verificamos eso? Bueno, si volvemos un paso atrás, tenemos que el esfuerzo del propietario no es nada más que el esfuerzo del propietario anterior sumado a las plusvalías apropiadas por el propietario anterior. ¿Qué quiero mostrarles aquí con esa gráfica? Que si volvemos hacia atrás, o con una simple, no tan simple para mí por lo menos, pero con una ecuación matemática, la tendencia es que A sea cero, ¿sí? Ese esfuerzo tiende a desaparecer o a disminuir hasta que sea cero. Y todo el valor del suelo es plusvalía, ¿sí? Son plusvalías acumuladas a lo largo del proceso de desarrollo urbano. Y eso tiene varias implicaciones, porque quiere decir que no existe esfuerzo del propietario al final y que todo el valor del suelo es producido por acciones colectivas o directamente públicas, como el componente C y el componente D, o por acciones que decimos efectos de aglomeración, que son acciones de otros individuos. Entonces, no es justo que valores producidos colectivamente, públicamente, sean apropiados privadamente. Y ahí volvemos a las dos fuentes principales de valorización del suelo, obras públicas y la regulamentación urbanística.
Y podemos preguntarnos, ¿qué papel juega la valorización del suelo en el desarrollo urbano? Bueno, es un obstáculo a la inclusión social, la inclusión residencial, la inclusión urbana, pero también podemos decir qué papel juega el desarrollo urbano en la valorización del suelo, ya que sabemos que las dos fuentes principales tienen que ver con acciones públicas. Y hay quien lo diga que eso se trata de una lotería, ¿sí? Es como un sorteo, una cosa aleatoria, y unas personas se quedan, tienen suerte, entonces se quedan con los terrenos más valorizados, y otras tienen mala suerte y se quedan con las peores ubicaciones. Otra figura que explica, que puede ayudar a explicar eso, es dividir un pollo en el almuerzo del domingo, ¿sí? Unos se quedan con la pechuga, con la parte que tiene más carne, y otros se quedan con el cuello o con otras partes que no tienen carne, ¿sí? Una distribución desigual de las cargas de beneficios. Y el profesor Carlos Morales, asociado al Lincoln Institute, el profesor de México, el mouse, que no tiene nada de aleatorio, el mouse que antes era el poder de la pluma, que hacía los mapas de planificación, y ahora es el mouse con lo cual diseñamos los planes. Entonces, precisamente no hay nada de aleatorio ahí. Es como decisión pública directamente determinando la distribución, las cores en el mapa de asientos del teatro que es nuestra ciudad, ¿sí? Y aquí volvemos a ello. Bueno, si miramos los dos mapas en comparación, ¿qué pasó? ¿Qué vemos aquí? ¿Sí? Vemos muchas cosas, mucha valorización. ¿Eso es bueno o es malo? Podemos decir, ¿qué pasó en esos casi 10 años? Bueno, no sé si pueden mirar aquí en el mapa del 2010 a aquí, no sé si viene mi pointer, pero aquí en el extremo este se ve una mancha un poquito más oscura que no existía antes, y eso tiene precisamente que ver con el estadio que se construyó para el Mundial. El Mundial, si se acuerdan, en Brasil fue 2014, entonces 2010, pura expectativa, ¿sí? Es una zona que tiene metro y es como una centralidad local desde los 70, fines de los 70. Pero en ese periodo se ve, y esa es la única cosa que puedo decirle, fruto de acción pública clara, que es la manchita un poquito más oscura en la periferia este de São Paulo, ¿sí? Y podríamos otra vez tratar de discutir ese mapa muchísimo más, pero les aseguro, todos esos movimientos tienen que ver, ¿sí? Si todo cambia en la misma proporción, podemos hablar de factores macroeconómicos, pero si hay diferencias relativas, si se cambian diferencias relativas, estamos hablando de acciones al nivel local que han cambiado valores del suelo y tienen que ver precisamente con el ejemplo de la arena que se construyó para el Mundial. Bueno, entonces pasemos qué hacer, porque eso es algo, no es natural, tiene que ver con la acción pública. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entendemos el proceso y recuperamos plusvalías, ¿sí? Esos son incrementos generales del valor del suelo, plusvalías ajenas a la acción del propietario, plusvalías que provienen de la actuación pública y plusvalías que provienen de la inversión pública. Y para cada uno de ellos tenemos, la animación no está bien, un tipo de instrumento, ¿sí? Y aquí voy a hablar, como ya anticipó Olivia, especialmente de ese instrumento contribución por decisiones normativas, que es el otorgamiento oneroso del derecho de construir, ¿sí? Entonces, puse aquí, eso tiene que ver más con cambios en la normativa urbanística, pero es importante tener en cuenta que solamente es posible cambiar la norma urbana porque existe infraestructura, ¿sí? Entonces hay como un vínculo directo entre lo que se puede construir, lo que dicen las normas, y la infraestructura que está instalada en ese territorio, ¿sí? Si la infraestructura es débil, no se puede construir mucho. Si hay buenas infraestructuras, sí, ahí sí se puede construir más. Bueno,
Entonces, volvemos ahí a los 40 años que mencionó Henry al principio, que fue cuando se desarrolló ese concepto de suelo creado en São Paulo, ¿sí? Pero fue algo que se discutió un poco a nivel nacional también y que terminó muchos 30 años después en el Estatuto de la Ciudad. Bueno, ¿cuál es la idea del suelo creado? Es que si tenemos una ciudad horizontal, como la imagen a la izquierda, bueno, los soportes urbanísticos, que son vías, parques y equipamientos públicos aquí representados, están dimensionados, en teoría, para aguantar esa densidad, ese nivel de densidad que está aquí representada con las casas unifamiliares. Si se convierten las casas unifamiliares en bloques en altura, ¿qué va a pasar? Mucho más gente va a demandar el uso de esas vías. Entonces, las vías ya no serán suficientes y el parque será tomado por estacionamiento y el equipamiento público tampoco, la escuela, que sea el equipamiento de salud, no será suficiente para atender a toda la demanda. Entonces, ¿qué propusieron esas personas que estaban pensando en ese concepto en los 70? Bueno, propusieron eso que se ve en esa imagen, ¿sí? Que es, de la misma manera que cuando desarrollamos una ciudad horizontalmente es necesario dejar soportes urbanísticos, cuando se desarrolla en altura, igualito, hay que dejar soportes. Y esa es la portada de una revista que se publicó en el 77 tratando del tema. Entonces, ¿qué dice el concepto del suelo creado? Bueno, que hay que equilibrar los beneficios y cargas de la urbanización, algo que después el Estatuto de la Ciudad dice que es una directriz de la política urbana de cualquier municipio, tiene que ser. Complicada la segunda, neutralización de los efectos económicos decurrentes, creo que esa palabra no existe, ¿sí? Que tienen que ver con diferentes parámetros urbanísticos. Y finalmente, la compensación por la construcción que exceda un límite común preestablecido. Y la idea del límite común es súper importante para toda la lucha que nos contaba Lidia de la aprobación del otorgamiento oneroso en Belo Horizonte. Bueno, entonces, aquí tenemos, para entender, vamos a tratar de explotar el segundo, la neutralización de los efectos económicos de diferentes parámetros urbanísticos. Bueno, si pensamos en un desarrollador inmobiliario con la cabeza de desarrollador, un desarrollador cuando está en proceso de toma de decisión para decidir qué hacer si compra o no compra, si hace o no hace un desarrollo inmobiliario, la primera información que tiene que tener es precisamente por cuánto puedo vender ese desarrollo inmobiliario. Y esos que son los ingresos de venta tienen que ver con ¿qué? Con norma urbana, con atributos de localización y todo lo que ya hablamos por aquí, ¿sí? Y tiene que ver también con si las personas que son el público objetivo de ese desarrollo pueden pagar por eso, ¿sí? Entonces, con la capacidad de pago de la demanda. Bueno, después, en sus estudios de factibilidad, ¿qué hace él? Ese desarrollador hipotético de que estamos hablando. Bueno, saca los costos. ¿Sí? ¿Qué más? El lucro o el resultado y finalmente llega al valor del terreno. Y ahí ese es el máximo valor del terreno que el desarrollador estará dispuesto a ofrecer al propietario. Entonces, ¿qué es importante aquí? Otra vez, el terreno no tiene valor en sí, no existe costo de producción del terreno, ¿sí? Porque el terreno ya está. Y se produjo en el proceso de desarrollo urbano, con esfuerzo e inversiones colectivas, públicas y colectivas. Entonces, el valor del terreno es residual, porque es el resto de una cuenta que empieza con los ingresos, sacamos los costos, resultado, llegamos al terreno. Entonces, el valor del terreno aquí depende también de su potencial de edificabilidad. Y aquí ustedes ven un índice, aquí, coeficiente de aprovechamiento 1. ¿Qué pasa si cambiamos el coeficiente de aprovechamiento a 2? Bueno, todo se duplica, sí, pero aquí los ingresos se duplican porque será posible producir el doble de unidades inmobiliarias. Entonces, venderemos
el doble de departamentos, el doble de familias van a vivir ahí. Igual aquí, para los costos, ¿sí? El doble de ladrillos, el doble de acero, el doble de materiales y no sé, el proyecto es más caro, no hay economía de escala en mi ejemplo simplificado. ¿Sí? Entonces también se duplican los costos. ¿Qué decir del lucro? Bueno, se amplió el proyecto, hay más riesgo involucrado, se duplica el lucro. ¿Y qué pasa con el valor del terreno? ¿Qué motiva la duplicación del valor del terreno? Nada, ¿sí? Lo único es el cambio de norma, ¿sí? Porque no hay producción, no hay inversión, no hay nada ahí que está cambiando ese valor del terreno. Entonces, la idea es recuperar que propusieron, que es la neutralización de los efectos de la regulación urbana. Es tratar de recuperar ese valor adicional al terreno por la norma urbana, ¿sí? Y eso se hace a través de un instrumento que se llama, hoy por hoy, otorgamiento oneroso del derecho de construir. Bueno, obviamente eso no es fácil y nunca, no conozco, tal vez Belo Horizonte, quizás en un par de años, pero nunca he visto un ejemplo en que un municipio ha logrado recuperar toda la plusvalía. Entonces, hay disputa entre propietario de terreno, municipio y también desarrollador y propietario. Lo que se logra recuperar a través de esos instrumentos en São Paulo es un percentual, es una parte de la plusvalía y eso lo tenemos claro y tenemos evidencias que nos permiten incluso calcular cuánto de la plusvalía estamos logrando recuperar. Yo diría algo por mi repertorio individual, algo como entre un 10 y un 50% de la plusvalía. Aún así, es plata, ¿sí? Y son recursos importantes, y además de recursos importantes, son importantes por un tema de justicia social, porque no se puede dejar que uno propietario individual se beneficie o sea, se haga rico a través de inversiones públicas. Bueno, y eso entonces es precisamente la neutralización de la valorización diferencial. Bueno, entonces, ¿qué hace el otorgamiento oneroso del derecho de construir? Si pensamos en ese esquema compactado, ese esquema que recién les mostré, y imaginamos una ciudad hipotética en que la única cosa que cambia en esa ciudad es el potencial constructivo, el potencial de edificabilidad. Entonces, esa es una primera zona de potencial 3. Se puede construir 3 veces el área del lote. Y aquí tenemos topado, ingresos de venta, en rojo, costos, en amarillo, lucro, y en, no sé, qué color es esa, en la color más oscura, terreno, ¿sí? Diferentes empresas, diferentes composiciones de costos, diferentes estrategias, pueden pagar un poquito más, un poquito menos por el terreno, pero siempre el precio de venta va a estar topado, va a estar limitado por la capacidad de pago de la demanda. ¿Qué pasa con la próxima? Esa ciudad no tiene solamente una zona, esa es la zona 3 y esa es la zona 1. Misma lógica, tenemos precios de terrenos en otro nivel. Zona 4 y zona 2. Entonces, diferentes potenciales de edificabilidad en diferentes zonificaciones que vemos aquí. Vemos que la normativa urbanística produjo un gradiente de precios. Entonces, la lotería o la distribución del pollo está ahí en esa imagen. Entonces, los que viven en zona 1, mala suerte, ¿sí? Tienen menos, sus terrenos tendrán menos valor por la norma. Los que viven en zona 4, qué felicidad, qué suerte, mucho valor. Entonces, la idea del suelo criado y del instrumento que sale de ese concepto, que es el ODC, es introducir un parámetro básico de aprovechamiento, que es aquel que, no sé si se acuerdan, el límite común que estaba ahí marcado en la idea del suelo criado. Entonces, ¿qué hace ese límite común? Separa que el potencial constructivo que pertenece al propietario del potencial constructivo que pertenece al público. Y ese potencial constructivo adicional, lo que pertenece al público,
es lo que se otorga onerosamente mediante contraprestación. Bueno, y aquí vemos una imagen de São Paulo, de que en el año 2013 se recaudó ese otorgamiento oneroso en las zonas, si se acuerdan de los mapas de valores, en las zonas que llamamos aquí centro expandido, que son las zonas caras, las zonas con buena ubicación. Se recaudó aquí, ¿para qué? Para invertir en la periferia. Entonces, esa es la lógica, una lógica de usar el instrumento, transformar un instrumento en un sistema de recuperación de plusvalías para tratar de reequilibrar el territorio urbano. Bueno, en São Paulo, además del otorgamiento oneroso, que es un instrumento que vale para toda la ciudad, tenemos también las operaciones urbanas, bueno, y ya sabemos, es una contrapartida calculada por una fórmula que está basada en el valor catastral del suelo, ¿sí? Que la llamamos aquí terreno virtual. Bueno, entonces, esa es la regla para toda la ciudad, pero además de eso tenemos un otro instrumento que se llama operación urbana, que son intervenciones puntuales, proyectos urbanos que pueden se aprobar para perímetros específicos. Y ahí, en el caso de las operaciones urbanas, las contrapartidas son pagas por CEPACs, que son los títulos vendidos en subastas públicas. Es un sistema complementar, porque la otorga tiene parte del presupuesto de que la infraestructura ya está y vamos a tratar de recuperar esa valorización para invertir en otras partes. En el caso de la operación urbana, la idea es, se necesita una infraestructura adicional para viabilizar el proyecto urbano, el proyecto de transformación. Entonces, se recauda el dinero ahí y para hacer la inversión ahí mismo. ¿Y por qué? Ahí podemos hacer subastas porque hay como un límite de metros cuadrados para vender. En la ciudad el límite práctico, claro que sí existe, pero en la práctica no existe porque el límite es toda la ciudad. En una operación urbana, en un perímetro definido, se puede subastar, ¿sí? Y con eso usar el propio mercado para definir el precio. Entonces, hay toda una tecnología involucrada en los CEPACs, no me voy a detener aquí, pero creo que muchos de ustedes ya han oído hablar de ese instrumento, pero la idea es algo un tanto sofisticado, pero lo importante es el límite básico, ¿sí? Sin ese límite, aquí disculpa, se quedó en inglés, pero sin ese límite de coeficiente básico, que es el límite común que establece el parámetro igual para todos los propietarios urbanos, no, es muy difícil implementar esos instrumentos. Entonces, por ahí vamos. Y aquí vemos el mapa de la ciudad con las operaciones urbanas a la izquierda, son 4 en ese momento, la Centro, la Agua Branca, que es en azul, la Faria Lima en naranja y la Agua Espraiada en rosa, ¿sí? Y aquí una imagen que muestra todos los procesos que ahí son licencias individuales de otorgamiento oneroso y se ve por un tema de escala que desaparecen las operaciones urbanas, pero adentro de operaciones urbanas no se puede utilizar el otorgamiento oneroso, es uno o otro, ¿sí? Porque en operaciones urbanas se subastan índices, el otorgamiento se calcula por la fórmula y se ve que hay procesos de otorgamiento oneroso por toda la ciudad. Las zonas que no tienen coinciden con zonas de preservación prácticamente por toda la ciudad. Y las zonas al sur, al norte o al este tienen áreas de preservación ambiental, por eso no se ve. Bueno, y aquí un poco de recaudo, ¿sí? ¿Qué logramos recaudar con eso? Los datos no son los más actuales, ya estamos mejores en eso, pero es bastante dinero, ¿sí? Y es un dinero importante que va direccionado sobre todo a la inversión en infraestructura. Entonces, la última mensaje que quiero dejar aquí, y eso nos unifica, ¿sí? Todos nosotros tenemos ciudades así, ¿sí? Divididas entre áreas nobles, centrales, bien equipadas, con infraestructura, y áreas pobres y periféricas desasistidas sin infraestructura. Entonces, el sentido de la recuperación de plusvalías y de la gestión de la valorización del suelo en América Latina
tratar de viabilizar políticas redistributivas, ¿sí? Sacar el dinero o sacar la valorización de esas áreas donde toda la colectividad ha invertido históricamente y ha concentrado sus inversiones, ¿sí? Y tratar de redistribuirlas para áreas menos favorecidas de la ciudad. Entonces, muchas gracias. Dejo aquí mi obrigada para todos y un gusto compartir esta presentación con ustedes. Gracias, Camila. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por poder explicar de manera tan sencilla cosas que realmente son tan complejas, ¿no? Por lo general, pues estos cursos son de una semana, son de un mes para poder intentar de entender todos estos instrumentos que están implementados en Sao Paulo. Hay casos como agua sprayada, me acuerdo yo, de que sí, ya analizar el caso completo es una cosa súper profunda, súper compleja. Entonces, pero sobre todo, gracias por ese tiempo, esa flexibilidad de poder explicarnos estos a nosotros y sobre todo también por poder enseñarnos a todo eso que podemos aspirar teniendo en cuenta lo que ustedes ya pasaron. No debemos de pasar, pues, por todo este camino, sino que podemos hacer intervenciones más cortas y sobre todo enfocadas a lo que es unas políticas redistributivas, ¿no? O sea, el enfoque de justicia social sobre todo es lo que yo sintetizo de toda tu presentación. Camila, te agradezco grandemente tu tiempo, grandemente esta presentación que has tenido para nosotros y este magnífico cierre de este cuarto encuentro de urbanismo Creamos Guate. Entonces, gracias, Camila, te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes, espero que tengan disfrutado la conversación y todo el evento. Les parabenizo también por la iniciativa y espero poder verlos en vivo en algún momento en el futuro. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Chao. Chao, un gusto. Estamos entonces.